Comenzamos la sesión undécima de nuestro curso de Teología Natural. Continuamos con el capítulo de las 5 vías de Santo Tomás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, recordáis que nos habíamos quedado en la cuarta vía. Recordáis que la cuarta vía tenía como esas dos mitades, donde a partir de perfecciones, de diversos grados de perfecciones que hay en la realidad, se pasaba a algo que es máximamente ente. Y luego la segunda parte, de eso máximamente ente, se establecía el tema de que eso es causa de las demás cosas que están en el género. Habíamos visto la primera parte con toda una serie de precisiones, porque aquí era fácil despistarse. Está en el fondo lo de la participación, en la cual es muy, digamos, se puede acabar cayendo en un planteamiento platónico con todas las dificultades que tiene, o reducir la participación sin más a la causalidad. Por supuesto que la causalidad se va a apoyar en la participación, pero esto, ya digo, lo precisaremos con más detalle después. Por tanto, volvemos al texto. Recordáis que nos habíamos quedado justo en este punto. Santo Tomás explica que lo máximamente verdadero y lo máximamente bueno es lo máximamente ente. Y aquí os insistía que Santo Tomás habla de maxime ens, o sea, emplea máximo como adverbio para calificar el verbo ser. Veis que nunca se pierde el sentido de ser como acto. Hemos pasado de los ensia per participationem al ens per essentia, acentuando siempre ese ejercicio del ser. Como no se puede negar que haya entes por participación, tampoco se podrá negar que hay un ente por esencia, que será el mismo ser subsistente. Bien, Santo Tomás podría haber terminado en realidad la prueba con esto, pero continúa explicando que lo máximo en un género es causa de lo que pertenece a ese género. Fijaos que aquí género no tiene el sentido de universal, como si dijéramos que el ser gato depende de un máximo de gatidad. Se trata de la perfección trascendental, como lo que es per participationem depende de lo que es per essentiam. Eso último debe ser causa eficiente de lo primero. O sea, porque para que tú tengas algo por participación, tienes que tener algo por esencia. Y aquí es donde entra el tema de la causalidad. Del hecho de que algo sea participado, se sigue que es causado. Además, así evitamos una lectura neoplatónica de esta vía. Ya os digo que de estas cosas volveremos a tratar, porque la única manera de fundamentar correctamente la participación, perdón, la causalidad, es mediante la participación, pero eso lo veremos más el siguiente capítulo. También, por último, esto también es interesante, se ha pasado del plural, todos lo llaman Dios, o todos lo entienden Dios, o todos lo dicen Dios, a la primera persona, lo llamamos Dios. Probablemente Santo Tomás de aquí quiere decir que está presentando algo más personal, digamos algo como más propio, algo que él ha elaborado más. Y ciertamente la elaboración de Santo Tomás de todo el tema de la participación es algo único y muy característico. Lo que pasa es que tampoco pensemos que esta vía de Santo Tomás, diríamos, sí, es la más propia de él, pero es una cosa muy para eruditos. De hecho, vamos a ver en otros textos, donde incluso en textos, diríamos, divulgativos, como eran las explicaciones que tiene al credo, presenta esta vía. O sea que para él diríamos, era una cosa muy importante, pero no solo para los eruditos. Vamos a ver en varios textos donde la trata, por ejemplo, en los comentarios al Evangelio de San Juan. Es curioso que ahí va a aludir a los platónicos, habla de la noción de participación, pero, digamos, también va a emplear el mismo ejemplo del fuego, que el ejemplo del fuego está más tomado de Aristóteles. Lo que pasa es que aquí va a presentar tanto la ascensión al ente por esencia, y después la cuestión de la causalidad. Esto, repito, está tomado del comentario al Evangelio de San Juan en el Proemio. Fijaos, vamos a verlo.
Algunos llegaron al conocimiento de Dios a partir de la dignidad del mismo Dios, y estos fueron los platónicos. Consideraron que, esto sería la premisa mayor, todo lo que es según participación se reduce a algo que sea eso por su esencia, como a lo primero y lo sumo. Así todo lo encendido por participación se reduce al fuego, que por su esencia es de ese tipo. Fijaos, es interesante porque está hablando de los platónicos, pero pone el ejemplo típicamente aristotélico del fuego. Para Aristóteles el fuego era uno de los elementos, el fuego es cálido por esencia y las otras cosas son cálidas en la medida en que tienen que ver con el fuego. O sea que aquí se ve ya, aunque Santo Tomás no lo explicita, que trata de poner de acuerdo el planteamiento platónico y aristotélico para todas las cuestiones de la participación, porque es cierto que Aristóteles había criticado bastante el tema de la participación platónica, porque decía que al final no explicaba nada, había toda una serie de inconvenientes lógicos, etc. Santo Tomás tratará de articularlo mejor de uno y de otro. Bien, lo que os comentaba, o sea, la premisa mayor sería que todo lo que es según participación se reduce a algo que sea eso por esencia, y aquí pone el ejemplo del el fuego, lo cálido y el fuego, puesto que todas las cosas que son participan del ser y son entes por participación, esa sería la premisa menor, se llega a la conclusión. Es necesario que haya algo en la cumbre de todas las cosas que sea el mismo ser por su esencia. Esto es, que su esencia sea su ser. Fijaos cómo caracteriza aquí Santo Tomás a Dios. Y esto es Dios, que es la causa suficientísima y dignísima y perfectísima de todo el ser, del cual todas las cosas que son participan del ser. O sea, aquí tenéis como en este proemio del comentario a San Juan, un resumen de lo más apretado de lo que dice en la suma acerca de esta cuarta vía, pero tenéis todos los elementos, ¿eh? O sea, lo que es por esencia remite a lo que es por participación y luego lo que es por esencia es causa de las cosas que son por participación. O sea, la causalidad va a ser sobre todo participar. Ya os había comentado, lo habíamos tratado antes cuando vimos el tema de las cuestiones metafísicas, cómo tú puedes ver la participación como una estructura, la causalidad sería el aspecto dinámico de eso y la analogía el aspecto cognoscitivo, pero lo que está siempre de fondo es la participación. Solo que una participación que no será meramente la participación platónica, sino la participación del ser. Nos va a llevar al mismo ser por esencia, como hemos estado viendo, y no simplemente a un mundo de ideas platónico. Lo que pasa es que, ya digo, Santo Tomás lo trata no solo en ese comentario al comienzo, al comentario a San Juan, que por otra parte lo del comentario a San Juan es una obra interesantísima, ¿eh? Y está traducido al castellano. Extrañamente está publicado en la editorial Edivesa en creo que unos 10 volumencitos, además de un precio bastante accesible. Merece la pena comprar el comentario al Evangelio de San Juan. Evidentemente, si se puede leer en latín, muchísimo mejor y ahí es gratis. Pero, digamos, esta obra está traducida al castellano. Aquí os digo que luego esta vía Santo Tomás la saca en más sitios, ¿eh? O sea, no solo en obras más técnicas como un comentario bíblico o como la Suma, sino en los comentarios al credo. Recordad que los comentarios al credo son catequesis, son homilías que tuvo luego más o menos, digamos, preparadas, pero es un género enormemente divulgativo. Aquí ya no tenemos la terminología técnica del magis el minus o per essentiam o per participationem, pero sí la comparación con el fuego, porque eso lo entendía todo el mundo, vais a ver que el ejemplito se pilla muy bien, y la cuestión de la causalidad respecto al ser. Fijaos, consta que si alguien entrara en una casa y en la entrada de la casa comenzara a sentir calor, después al pasar más adentro sintiera más calor y así sucesivamente, creería que el fuego estaba dentro, aunque no llegara a ver el fuego mismo que causaba esos calores. Así sucede al que considera las cosas de este mundo. Fijaos que el ejemplo es muy claro, y más en la Edad Media, que no había así radiadores en todas las habitaciones, sino que había una habitación donde estaba la hoguera, donde estaba el fuego, la chimenea,
y las otras se iban calentando un poco con ese fuego. Según tú vas entrando en la casa, te vas acercando más al fuego y como que la calefacción se va calentando un poco más. Dice, así sucede al que considera las cosas de este mundo. Él mismo encuentra que en las cosas están dispuestas en diversos grados de belleza y nobleza, y cuanto más se acercan a Dios, son mejores y más bellas. Por eso los cuerpos celestes son más hermosos y nobles que estos cuerpos inferiores, y las cosas invisibles que las visibles. Y por eso hay que creer que todas estas cosas dependen de un único Dios, que da su ese a cada cosa y su nobleza. O sea que fijaos, habla incluso, digamos, esto para la gente normal, que Dios da el ser a las cosas y Dios da la nobleza. Con el término nobleza, pues se puede entender la bondad, la belleza, como queráis, todo lo que valoramos de las cosas. O sea que con estos dos textos, por una parte dejamos claro que Santo Tomás emplea digamos, esta prueba en un contexto no exclusivamente académico, sino también divulgativo, y la importancia que da a la cuestión de la causalidad y la participación. ¿Qué objeciones y respuestas podemos dar pues, a esta vía? Pues en realidad muchas de las objeciones que se han hecho han venido de no haberla comprendido bien. De todos modos, es curioso que en las grandes discusiones de los siglos XVII y XVIII, en el contexto del racionalismo, luego en el contexto de Kant o en el contexto del empirismo, esta vía apenas tuvo peso, ¿eh? Muchos la relegaron a algo que tenía que ver con el argumento ontológico de San Anselmo, o se centraron sobre todo en las tres primeras o en la quinta vía, pero curiosamente esta de la participación pasó bastante desapercibida. Una de las objeciones que se suelen hacer es que los grados se miden respecto a un máximo o el ejemplo del calor, que eso dependía de la física de su tiempo. Pero ya hemos dicho que Santo Tomás realmente a lo que se refiere es a las perfecciones trascendentales. También se suele objetar que los grados de algo pueden aumentar sin alcanzar nunca un máximo. O sea, es cierto que de facto se dan algunos límites físicos, porque mientras haya potencialidad se puede dar aumento, como sucede en la cantidad predicamental o en algunas cualidades. Lo que pasa es que esas objeciones no tienen presente que nos estamos refiriendo al ser y a los trascendentales. Y estos, en cuanto, digamos, en el caso del ser y los trascendentales, el máximo se coloca fuera de la serie. O sea, no es simplemente un elemento más de la serie que ponemos más grande y por eso siempre podríamos pensar en otro elemento posterior. No, esto es algo que se sitúa fuera de la serie, de un género distinto. Pues dice algo que es solo actualidad, no potencialidad. Ahí está la clave de la diferencia. Nunca hay que olvidar que las cualidades que dependen de una esencia, por ejemplo, la acidez de un cierto ácido, siempre están dentro de los límites de esa esencia. Y ahí estamos en otras cosas, digamos, ahí estamos en otra cuestión distinta. Tú un ácido lo puedes aumentar, pero hasta un determinado punto, si no ya sería otra cosa distinta. O un gato puede crecer de tamaño hasta un determinado punto, si no ya no puede mantener la estructura de gato. Aquí estamos hablando de algo distinto. Son los trascendentales que en sí mismos se están refiriendo a algo exterior. Otros dicen que esta vía es arbitraria, porque también si aplicamos esto, podríamos hablar de un mal por esencia, una fealdad por esencia. Pero, digamos, no es así. Las perfecciones de bondad, de unidad, de nobleza se encuentran en las cosas, no son algo arbitrario, mientras que la maldad o la fealdad son privaciones, o sea, no son una entidad, es el carecer de algo. Por eso el ser de la maldad o de la fealdad es algo per accidens, se oponen a una perfección que podría tener un cierto sujeto. Por ejemplo, la enfermedad se opone a la salud, la ceguera se opone a la vista, o sea que en ese sentido son privaciones de algo, pero no es que tengan un ser en sí mismos, y no se llegaría a un planteamiento pues, de tipo maniqueo. Hay un mal por esencia, pero eso no es así porque el mal es privación de algo. Y los trascendentales no son meras palabras vacías, o sea, son aspectos de la actualidad de las cosas. Y luego también respecto al tema ya propiamente dicho de la causalidad, también de esto se han hecho una serie de objeciones.
porque lo máximo, digamos, han dicho, pero bueno, lo máximo en un ámbito no es causa de los otros. El Everest es el máximo de los montes, pero no es la causa de los otros montes. Atención que esto funciona en el ámbito trascendental, es decir, estamos moviéndonos para hablar de los trascendentales. Y ahí sí que el que es por todo el tema de la participación, lo participado imita, lo participado depende de aquel que es la fuente de esa perfección. Y entonces tú puedes decir que esto es causado por lo otro, porque en realidad la causalidad lo que te está diciendo es que hay una dependencia respecto a lo anterior. Pero repito, esto lo trataremos con más detalle en el capítulo siguiente. Para otros, esta vía sería simplemente la repetición del argumento ontológico de San Anselmo. Pero de nuevo, pero Santo Tomás no es que parta del significado del nombre Dios o del significado de ente por esencia, sino de la constatación de entes reales. O sea, estamos hablando de perfecciones reales que hay en las cosas. Y tampoco es una mera objetivación de la noción abstracta de ente, como si dijéramos que el ente es un objeto de pensamiento y lo máximamente pensable tiene que existir. Eso es el argumento de San Anselmo, pero aquí Santo Tomás no está diciendo absolutamente nada de eso. Porque acordaos que ente no es propiamente una noción abstracta ni una noción única que incluye dentro de sí el ente por esencia y el ente por participación. Llegamos al ente por esencia mediante esa resolución a la que habíamos hecho referencia antes, a partir del ente por participación. O sea, desde el ente por participación resolvemos, vamos buscando la causa, llegamos al ente por esencia. Incluso algunos han dicho que la denominación ente por participación presupone la de ente por esencia, porque son relativos, y un relativo manda a otro. Con lo cual, con esto quedaría que Dios es lo primero conocido o se caería en un círculo vicioso. Si tú hablas de ente por esencia, automáticamente tienes que hablar de ente por participación. Si tú hablas de ente por participación, tienes que hablar de ente por esencia. Y en el fondo Dios tendría que ser lo primero conocido. Es curioso que algunas lecturas de tipo trascendental, y esto lo veremos, cuando hablemos del error de los trascendentalistas al hablar de Dios como lo primero conocido, dicen esto. O sea, porque tienen la idea de que Dios es lo primero conocido y que diciendo Dios, pues ya decimos los entes, toda una serie de cosas que ya veremos. Pero esa argumentación es incorrecta, porque para hablar del ens per participationem basta simplemente que nos demos cuenta de que algo tiene límites y que tal ente no agota la perfección. Simplemente eso. A partir de ahí llegamos a que hay un ente por esencia. Por eso Santo Tomás continuamente siempre habla de entes, de cosas por participación. Lo que vemos pues son cosas limitadas que tienen una perfección. Con lo cual, si buscamos cuál es el origen de esa perfección, llegaremos al ente por esencia. El que hablamos luego de una manera como más refinada y ya más técnica de ente por participación, como se obtiene por oposición relativa a ente por esencia, eso es ya, diríamos, el resultado de toda esta argumentación. Cuando tú has visto que hay cosas por participación, ya piensas, luego tiene que haber una por esencia, pero no es que ya desde el principio tengas ente por esencia y ente por participación, no, es una cosa a la que tú vas a llegar, no es algo que te lo encuentres así como algo presupuesto. Bien, como ya os digo, en estas objeciones hay elementos de verdad porque si se lee la cuarta vía con algunos presupuestos de tipo trascendental, como veremos en el capítulo 8, acaban llegando al argumento ontológico o acaban diciendo un poco estas cosas que hemos dicho antes. Pero repito, eso no es lo que está diciendo Santo Tomás. Bien, y con esto pasamos ya a la quinta vía, que tiene también sus peculiaridades, a mi modo de ver, aunque esto es una cosa más personal. En la quinta vía sí que hay más dependencias respecto a la física de su tiempo, respecto de Santo Tomás, pero se pueden aprovechar también bastantes elementos de la misma. Vamos a verla. Como siempre, os la pongo aquí en latín, con digamos, las distinciones, los diversos aspectos. La primera cosa es que, a diferencia de otras vías,
se enuncia la ratio de esta vía, se dice que es el gobierno de las cosas. Pero fijaos que esto no es algo directamente observable. La quinta vía se toma a partir del gobierno de las cosas. Pero claro, esto tiene que explicarlo, porque que algo se mueve, tú lo ves. Que hay gobierno, digamos, hay que presentarlo, si hay que dar alguna explicación para decir que en las cosas hay un gobierno. Disculpad. Por eso os pongo aquí, dado que esto no es algo directamente observable, o sea, que haya gobierno en las cosas, no es como el movimiento, pasa a justificar inmediatamente el punto siguiente, que existe un gobierno. Diríamos, la argumentación de toda la vida, de toda la vía, sería la siguiente. La premisa menor. Los cuerpos naturales son cosas carentes de conocimiento que actúan por un fin. Actuar por un fin conlleva la dirección de alguien inteligente, luego los cuerpos naturales son ordenados hacia el fin por alguna realidad inteligente. Esta sería un poco, diríamos, la estructura básica de la quinta. Bien, vamos a ver un poco cómo saca Santo Tomás lo del gobierno. Porque ya os digo que después de decir que se toma del gobierno, hay que explicar por qué hay un gobierno en las cosas, por qué podemos decir que hay un gobierno. Fijaos, el texto es: algunas cosas que carecen de conocimiento, esto es, los cuerpos naturales, actúan por un fin, lo cual aparece porque siempre o frecuentemente actúan del mismo modo. O sea, actuar por un fin quiere decir que siempre o frecuentemente se actúa de ese modo, para alcanzar lo que es óptimo. Luego es claro que esto no sucede por casualidad, sino que llegan al fin por una intención. O sea, como ellos no tienen conocimiento, hace falta otro que tenga conocimiento y que les vaya dirigiendo. Es lo que saca ahora aquí. Los que no tienen conocimiento no tienden hacia el fin, sino es dirigidos por alguien que conoce y es inteligente, como la flecha por el arquero. Luego hay algo inteligente por el cual todas las cosas naturales se ordenan hacia el fin. Y a esto lo llamamos Dios. Aquí vuelve a aparecer de nuevo la primera persona. Bien, lo que os comentaba antes, vamos a ir precisando un poco todas estas cosas. Santo Tomás, diríamos, parte de que algunas cosas, no dice absolutamente todo, algunas cosas actúan por un fin. Y parece que se refiere a los cuerpos naturales, y aquí la sensación que da es que habla de los dinamismos que hay dentro de los vivientes. En los seres con conocimiento hay un conocimiento del fin, ya sea del fin en cuanto tal, como es en el caso nuestro, nosotros conocemos el fin en cuanto fin y a ese fin le ordenamos otras cosas, o en el caso de los animales. El fin, por así decirlo, tienen inscrito por los instintos y organizan las cosas conforme a ese fin inscrito. Parece que Santo Tomás se centra en lo que podríamos denominar operaciones vegetativas. O sea, como si estas operaciones tienden a un fin, pero ahí no hay ningún conocimiento en esos seres, en esas plantas o en ese tipo de operaciones, luego hará falta alguien que les lleve a ese fin. El que se puede hablar en tales casos de un fin es que siempre o la mayor parte de las veces, frequentius, actúan de la misma manera, mientras que si fuera por mera casualidad, pues actuarían cada vez de manera distinta. O sea, es, por decirlo de alguna manera, un comportamiento que está anclado en la forma del sujeto, pero que en su resultado supera al mismo órgano ejecutor y al mismo individuo. Fijaos, la acción digestiva no solo es que beneficia al estómago, beneficia a todo el animal. O la acción de una abeja en una colmena beneficia a todas. Aquí tendríamos la noción misma de naturaleza como un orden, como un principio que lleva algo. Acordaos que naturaleza era la esencia en cuanto principio de operaciones. Y aquí tendríamos una orientación dinámica hacia un resultado, que es lo que se llama la causalidad final. No entramos aquí si hay una causalidad final global del universo, si Dios es el fin del universo, o sea, esas otras cosas se verán aparte, pero aquí Santo Tomás no se ocupa de esto. Entonces dice, dado que estos entes actúan en orden a alcanzar un cierto resultado y no conocen el fin debe hacerse presente en cierto modo, y determinados elementos o pasos tienen que estar dispuestos para alcanzar el fin. Hacen falta dar unos pasos para llegar al fin. Ese fin todavía no existe físicamente, pero tiene que estar ya de alguna manera, al menos como intención,
para poder organizar esos pasos, porque de lo contrario no se organizarían los medios para alcanzar el fin. Lo que pasa es que la existencia del fin, antes de que se dé físicamente, debe estar de otra manera. Con lo cual tendríamos que esa forma existe como un principio extrínseco regulador y que impera activamente el dinamismo de los cuerpos naturales. O sea, debe haber una causa que sea la que dé un consilium, la que determine cómo van a tener que ordenarse y coordinarse los diversos pasos. Ahora, un ente capaz de organizar la relación que se establece entre medios y fines deberá estar separado de la materia. Tendrá que ser un entendimiento, tendrá que poder organizar unas cosas y otras. Es el que establece la intención hacia un fin. Y pone el ejemplo de la flecha y el arquero. La flecha se mueve a partir de un dinamismo que no es que controle la flecha. El dinamismo depende del arquero. Es el que le ha impuesto el arquero con vista a un fin y la ha ordenado hacia un fin. Entonces ya, diríamos, la conclusión es muy sencilla. Como los cuerpos naturales no conocen y aparecen intencionados hacia el fin, y como solo es posible, aquí disculpad la rata, como solo es posible intencionar el fin gracias a un entendimiento, debe haber algún inteligente por el cual las cosas naturales se orientan hacia el fin. Pues esta es un poco la clave de toda la argumentación. Fijaos que Santo Tomás habla de algo, aliquid, quizá para evitar antropomorfismos, simplemente decir que tiene que haber un principio inteligente. Todavía no damos más detalle de cómo sea, pero algo que sea capaz de ordenar los medios al fin. Se puede pensar, porque digamos que tenemos en cuenta toda la naturaleza y el control debería ser absoluto, o sea, porque si no, no podría decir, bueno, esto, y de hecho algunos dijeron, algunos de los comentadores del 16, como por ejemplo Báñez, decía, bueno, en realidad esta prueba lo que dice es que tiene que haber inteligentes que ordenen diversas partes de la naturaleza, pero luego tenemos a su vez que decir que en realidad todos ellos deben depender de un único inteligente, como si dijéramos, buscar ahí un poco lo de no se puede recurrir al infinito, o sea, puede haber un inteligente que ordene esta cosa, otro que ordene otra, otro que ordene otro, sí, pero tiene que haber un inteligente que ordene a todos los inteligentes, o sea que al final, si tenemos el conjunto de la naturaleza, haría falta alguien que no dependa para nada, digamos, un control absoluto, algo que esté por encima digamos, de todas las cosas que puedan suceder. Por eso se entiende que Santo Tomás puede hablar de gubernatione rerum, a partir del gobierno de las cosas, de una manera global. Y así se podría pensar en un entendimiento que diseña y dispone las cosas de la naturaleza. Como veis, en el fondo, la vía se está apoyando en la noción de forma desde un punto de vista dinámico. Bien, digamos, esta vía evidentemente nos está indicando, a partir de que hay un gobierno, que hay un orden en las cosas, el que debe haber un ordenador inteligente. Es cierto que se han planteado toda una serie de objeciones a esta vía. En algunos casos vienen por haberla comprendido mal, como si partiera de una correlación de todos los entes o que tiene que haber una finalidad del universo, pero digamos por ahí no es eso lo que está diciendo Santo Tomás. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, en esta vía sí que hay una mayor dependencia respecto a presupuestos físicos que en las anteriores, y por eso su fuerza demostrativa no es tan fuerte como las otras, o requiere una cierta reformulación que vamos a tratar ahora de plantear. Ya os digo de todos modos que el caso es enormemente complejo, porque es todo lo referente a la finalidad. Diríamos, desde el punto de vista de la ciencia, es claro que tú no puedes explicar todo a base del mecanicismo o a base de la pura casualidad. Está claro que por ahí no, que tiene que existir una causalidad formal, o sea, hay una causalidad del todo que es mayor que la de las partes. Ahora, llegar de esto inmediatamente a una inteligencia es lo que no es tan sencillo, por lo que ahora voy a comentar. Aunque ya os digo que se puede hacer una lectura también de esta vía, lo vamos a ver. Fijaos, es interesante que Santo Tomás explica que los filósofos antiguos
llegaron a la conclusión de que la obra de la naturaleza es una obra de la inteligencia, básicamente es, diríamos, esta es un poco la idea que hay de fondo, opus nature, opus intelligentiae, porque había cosas que no se podían explicar mediante las cualidades cálidas y frías. Fijaos, esto está en una objeción antepotencia. Respecto a aquellas cosas a las que la naturaleza se puede extender según sus propios principios esenciales, no hace falta que esté determinada por otro, sino solo respecto a aquellas cosas para las que no son suficientes sus propios principios. Por ello, los filósofos no fueron movidos a poner la obra de la naturaleza como una obra de la inteligencia a partir de las obras que corresponden a lo cálido o lo frío según ellos mismos. Es decir, lo que pueden hacer simplemente las partículas elementales, para ahí no hacía falta ninguna inteligencia. De hecho, a estas obras también los que ponían que las cosas naturales sucedían por la necesidad de la materia, reducían todas las obras de la naturaleza. Es decir, algunos decían todas las obras de la naturaleza se pueden explicar a partir pues, de lo cálido y lo frío, de las cualidades elementales. Lo que pasa es que se movieron a afirmar la necesidad de una inteligencia a partir de aquellas operaciones para las que no bastaba la fuerza de lo caliente y lo frío y cualidades de este tipo, como que a partir de los miembros ordenados, de tal manera en el cuerpo del animal que se salve la naturaleza. O sea, por ejemplo, el tema de cómo están los miembros ordenados en un animal, eso no se puede explicar simplemente por lo cálido y lo frío. ¿Por qué hacían falta las inteligencias? Pues muy sencillo, porque todos los movimientos dependían del movimiento de las esferas. Y para Santo Tomás, el movimiento natural tenía que acabar en un lugar natural. O sea, digamos, era un universo que tendía a la estabilidad. La única causa que podía explicar un movimiento continuo permanente serían las inteligencias que estaban moviendo a las esferas. Por eso, Santo Tomás, esto lo tenéis en el De Veritate 5.9, dice, no hacen falta las ideas platónicas, que haría que todo el universo fuera absolutamente regular, sino que basta que haya una causalidad muy estable, que es la de las esferas, para la cual te hacen falta las inteligencias, y luego una causalidad mucho más caótica debajo de la luna. Con una causalidad estable y una causalidad, digamos, mucho más material, mucho con la generación y la corrupción, con eso puedes tener las especies más o menos estabilizadas. Por tanto, no te hace falta el mundo de las ideas platónicas. Pero para que eso funcione, te hacen falta las inteligencias, porque solo la inteligencia puede dar lugar a ese movimiento continuo, que es el que permite que exista esa complejidad a la que nos hemos referido antes. Y por eso todos los movimientos del mundo corpóreo dependen de esas esferas y por eso toda obra de la naturaleza es obra de la inteligencia. Eso lo dice explícitamente en el Contra Gentiles. Todo lo que es movido directamente por otro y no accidentalmente es dirigido por él, el motor hacia el fin de su movimiento. El cuerpo celeste es movido por la sustancia intelectual y así el cuerpo celeste causa por su movimiento todos los movimientos en estos cuerpos inferiores. Es necesario entonces que el cuerpo celeste sea dirigido hacia el fin de su movimiento mediante la sustancia intelectual y consiguientemente todos los cuerpos inferiores hacia sus fines propios. Así no es difícil ver de qué modo los cuerpos naturales, fijaos la misma terminología de antes, que carecen de conocimiento, son movidos y actúan por el fin. Tienden hacia el fin como dirigidos hacia el fin por una sustancia inteligente, del mismo modo que la flecha tiende hacia su objetivo dirigida por el arquero. Así como la flecha consigue la inclinación hacia un fin determinado por el impulso del arquero, así los cuerpos naturales consiguen la inclinación hacia los fines naturales por los motores naturales, que eran los cuerpos celestes, de los cuales obtienen sus formas y fuerzas y movimientos. O sea, como veis, para Santo Tomás, el que los cuerpos naturales, a los que he hablado en la quinta vía, se dirijan al fin, dependen de que son movidos por los cuerpos celestes. Y los cuerpos celestes, en ese movimiento continuo, que es lo que explica el orden, tienen que ser movidos por inteligencias. Por eso os digo que de fondo, en esta vía, a mi modo de ver, pero ya digo, esto es una cosa que tendría que profundizar más, y si hay alguna clase, al final terminamos un poco antes el curso, a lo mejor dedico algún capítulo, alguna sesión más a profundizar en esto, porque ya digo, el tema es complejo y requiere tratarlo mucho, como que depende bastante de la física de la época. ¿Por qué?
Santo Tomás lo que te está diciendo es que para esa causalidad fija, que es la de los cuerpos celestes, que da la estabilidad y que permite el orden de lo demás, te hacen falta inteligencias, pero es que eso era por un motivo fundamentalmente físico, como ya digo, como os comento ahora. Por lo cual resulta claro que cualquier obra de la naturaleza es obra de una sustancia inteligente, pues los efectos se atribuyen principalmente al primer motor que dirige hacia el fin, más que a los instrumentos dirigidos por él. Y por eso se advierte que las operaciones de la naturaleza proceden ordenadamente hacia el fin como operaciones de un sabio. Claro, evidentemente, hoy sabemos que no hace falta inteligencias para que se dé ese movimiento. O sea, acordaos que el equivalente a las esferas celestes, esa causalidad tan fija, serían las consecuencias del Big Bang. Las rupturas de simetría del vacío cuántico que dan lugar a una estabilización, a las constantes del universo, etcétera. Por supuesto, también sabemos que no se puede mantener el mecanicismo de la ilustración. O sea, no es que hoy digamos que a partir de digamos, del puro azar y de unas leyes mecánicas absolutas se puede explicar todo. No, sabemos que eso no es así. Y que hace falta hablar de causas formales y causas finales. Pero teniendo en cuenta lo que dice Santo Tomás. En las cosas naturales, la intención del fin corresponde a la gente según su forma, por la cual el fin le resulta conveniente. Por eso, formas y fines siempre van a depender de las causas. Pero lo que pasa es que hoy sabemos que eso no requiere una inteligencia. O sea, el que tengas una causa mucho más estable y otras más inestables, eso va a producir orden. Eso de por sí no requiere una inteligencia. Lo que pasa es que, claro, digamos, no requiere una inteligencia de manera inmediata, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y de dónde vienen esas causas? ¿Cuál es el origen de esas determinaciones que han dado lugar, por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes, todas las constantes del universo tan precisas? Porque si hubiera algunas pequeñas variaciones, ni el universo sería estable, ni podría haber habido vida, ni nada de este estilo. O sea, es lo que esto en el libro de ese de Strumia, al que hice referencia, el de dalla filosofía de la scienza, la filosofía nella scienza, plantea todo el tema de los atractores. Los atractores en las dinámicas caóticas son un punto al que tiende toda la dinámica. Tú puedes decir que en cierto modo, toda la dinámica del universo tiende a una serie de cosas. Entonces te puedes preguntar esto por qué es, o sea, por qué son las cosas de ese modo. Y ahí sí que ya puedes pensar que eso depende pues, de una causa última que ha fijado también esas cosas. Pero diríamos, no es tan sencillo como dar el paso. Hay orden, luego hay inteligencia. No, habría que decir, el orden te está requiriendo una causalidad más estable, como la de las esferas, y un sustrato mucho más inestable, como era el de los elementos en Aristóteles. Entonces, lo que pasa es que para Aristóteles y para Santo Tomás las esferas requerían inteligencias. Hoy sabemos que no, pero a su vez podemos preguntarnos, pero bueno, el que haya esa causalidad o el que las cosas en el fondo sean de este modo, de dónde vienen? Aquí esto sí lo podríamos enlazar con la cuarta vía. O sea que en ese sentido yo vería más lo de la quinta vía habría que relacionarla con la cuarta, o sea, lo que os pongo aquí. Tenemos esta cosa tan sorprendente de que tenemos ese ajuste de todas las constantes del universo. Si hubiera habido cualquier pequeño cambio, ni el universo sería estable o no habría vida. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿y esa perfección de dónde viene? Pues acordaos que hemos visto en la cuarta vía que cualquier grado de perfección nos está remitiendo a una perfección suma. Y ahí sí puedes decir que esa perfección suma sea inteligente. Pero por eso digo que sería, o sea, yo lo plantearía de una manera un poco más compleja, teniendo en cuenta un poco estas limitaciones de la vía respecto a la física de la época en Santo Tomás. Y ya por último, simplemente, brevísimamente comentar estas la respuesta a las dos objeciones. Está el tema de la presencia del mal. Santo Tomás se presenta que si hay un mal, ¿cómo puede darse un bien infinito? Y aquí es la respuesta típica de San Agustín. Dios no permitiría el mal, si no fuera porque es capaz de sacar bienes. En el Contra Gentiles tenía otra respuesta un poquitín más, o sea, más dialéctica.
precisamente si puedes hablar de mal es porque el mal es privación de bien, con lo cual si hablas de mal tiene que haber un bien, y si hay un bien tiene que haber un bien supremo, con lo cual como hay males tienes que poder hablar de Dios. O sea, aquí le da la vuelta al asunto. No, digamos como lo resume, no habría mal si se suprimiera el orden del bien, pues el mal es la privación del bien y el orden del bien no existiría si no existiera Dios. Y por último, la última objeción que ha aparecido mucho en la historia, dice que no hace falta Dios para explicar que tenemos el tema de la naturaleza misma y las cosas que dependen de la voluntad, pues se explican por la voluntad humana. Aquí Santo Tomás nos va a recordar que sí, muchas cosas se pueden explicar a partir de las causas naturales, pero eso siempre nos va a remitir a una causa última. O sea que tampoco es que en las objeciones añada mucho más. Esta del mal sí que es interesante porque se repite mucho, pero ya digo, el tema del mal es más bien para tratarlo en teología, con otros argumentos bíblicos, etcétera, porque la idea básica la tenéis aquí. Si podemos hablar de mal es porque el mal es privación de bien. Y si hablamos ya de bien, pues nos hace falta un bien sumo que es Dios. Bien, pues con esto terminamos digamos, la explicación de las vías y la próxima sesión lo que haremos será como una visión de conjunto, un poco un resumen de lo que hemos ido explicando hasta ahora, tanto en la argumentación como en las vías. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.